tal, padre? ¿Cómo está de nuevo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mire, nos preguntan cuál es la historia de la ley del aborto. ¿Cómo empezó el partido con todo esto? Debe ser un asunto muy arduo. Sí, de las leyes del aborto en todo el mundo. Sí. Se puede decir en singular. Bueno, he tenido que estudiarlo, también muchas veces he tenido que explicarlo, y hay chicos, sobre todo universitarios, que preguntan, queriendo saber cómo se ha originado toda esta legislación mundial, que es cada vez más masiva, que ha permitido y está permitiendo que el aborto sea parte de la vida cotidiana de las personas. Les parece una cosa muy natural a ellos, ¿eh? Bueno, pues tiene historia. Como todo en esta vida, tiene historia. Solo que esta vez la historia está contada por el padre del aborto, por decirlo así. Algunos lo llaman el rey, que es el doctor Bernard Nathanson. Porque él fue el que empezó el asunto, ¿no? Claro. Sí, y lo que quería, en vez de responder con mis propias consideraciones, es en este programa, que son unos breves minutos, leer algunos párrafos de cómo él mismo explica la historia del proceso por el cual se implantó la ley del aborto primero en Estados Unidos, que es donde realmente metieron el gol, digamos, y a partir de ahí cómo se fue extendiendo al resto del mundo, ¿no? El doctor Bernard Nathanson cuenta además lo que fue su propio proceso de reconsideración interior de lo que él había venido haciendo. No me diga que se arrepintió. Se arrepintió. Y este libro lo ha escrito de un modo crítico sobre su propia vida. ¿Qué tal? Y sobre toda su actividad. Se llama La mano de Dios. Está editada en castellano y verdaderamente es un libro sumamente impactante. No puedo leer todos los párrafos porque algunos son muy fuertes, porque puede haber gente más chica escuchándolo. Pues miren cómo empieza el capítulo 1. He trabajado como nadie para hacer el aborto legal y disponible a petición en este mundo. Así se presenta el doctor Nathanson. Y dice, realicé mi último aborto a fines de 1978 o principios de 1979. Cuando uno comete una cosa terrible se acuerda hasta el minuto. Pero este hombre llevaba tantos miles. Y dice, por esos años practicaba yo solo unos pocos abortos. Y solo por lo que me parecían entonces razones médicas indiscutibles. Los años transcurridos desde que realizaba abortos de modo rutinario han supuesto para mí una singular odisea, médica, ética y finalmente espiritual. Este libro será semi-autobiográfico. Y añade, el telón de fondo de este libro será el tema del aborto. Conozco bien el Holocausto judío, después de haberlo estudiado intensivamente y de haber perdido parientes en él. También poseo un buen conocimiento del marxismo y de su sangriento legado. Pero conozco lo referente al aborto como quizás ninguna otra persona en este mundo. Conozco cada faceta de la ley del aborto. Fue el que lo hizo nacer. Ayudé a que creciera esa criatura, alimentándola con grandes dosis de sangre y de dinero. La orienté mientras crecía. El aborto se ha convertido actualmente en un monstruo, un gargantúa tan inimaginable que solo en pensar en volver a encerrarlo en su jaula supera toda expectativa posible. O sea, el hombre está escribiendo este libro sin esperanzas de que cambie la situación actual. Pero hacen cosméticos con las cosas y carísimos con las cosas que sacan de... Así es. Pero vamos a centrarnos en el planteamiento de cómo fue el proceso. Sí. Dice, la mentalidad abortista, por llamarla así, a falta de una palabra mejor, ha sufrido, él habla como médico, una metástasis en toda la sociedad, es decir, se ha extendido por todo el organismo social, de forma tan sutil y agresiva que incluso si por un milagro se volviera a penalizar, cosa que algunas personas quieren que nuevamente los legisladores penalicen el aborto, dice, aunque por un milagro se volviera a penalizar, sería muy dudoso que con ello desaparecieran mágicamente las plagas que están inevitablemente trenzadas con ella, que son, esto no lo puedo explicar en detalle, lo explica él, el libro sirve muy bien, que son el abuso de menores, la pornografía, la violencia con las mujeres y los genocidios. Y pasa a explicar por qué la mentalidad abortista está relacionada con todo esto, que en el fondo es porque ha dejado de haber ya un amor verdadero hacia el niño, hacia el bebé. Entonces los niños ya no son mirados como se miraban antes,
a los niños. Ahora se está extendiendo por todo el mundo el abuso de menores, porque muchos mayores ya no quieren al niño, muchos de ellos han hecho abortos, ¿no? Es una historia muy terrible. Bueno, el hombre se presenta así. Luego dice que él, como médico que estudió en la Universidad McGill en Canadá, tuvo que hacer el juramento hipocrático. Cuando se recibió de médico, tiene un capítulo dedicado al tema, que es ese juramento que redactó un médico griego hace 2500 años, 500 años antes de Cristo. Era un hombre, era un médico, y además un médico de hace 2500 años realmente, lo más que podía hacer era mostrar interés por sus pacientes, aliviar un poquito, pero no podía probablemente curar mucho. Pero sí redactó un juramento que ha perdurado hasta la actualidad. Desgraciadamente está desapareciendo rápidamente de la sociedad el juramento hipocrático. Hay muchos médicos que ya no quieren jurarlo. Hay facultades de medicina que ya ni siquiera lo mencionan. Pero el juramento hipocrático que Nathanson dice que él sí juró. Dice, en una mañana con neblina en junio de 1949, que era el día en que se recibió de médico. Como lo había hecho mi padre justamente 30 años antes. Su padre también, médico, que también hizo el juramento hipocrático. Juró, entre otras cosas, lo que dice el texto de lo que escribió Hipócrates. No daré a nadie ninguna medicina mortal aunque la pida. Eso es la eutanasia. 2500 antes de Cristo ya los médicos juraban así, durante 2500. Tampoco la recomendaré. Y de modo semejante, no daré pesarios, que es una palabra actualmente en desuso, y lo explica Nathanson. Un aparato que se inserta en la vagina de la mujer que se consideraba erróneamente, antiguamente, provocadora de abortos. Para una mujer no la daré para que aborte. O sea que Hipócrates ya hace 2500 años pensaba que dar medicamentos para facilitar la muerte del que lo pedía, la eutanasia, o dar abortivos, eran indignos a la profesión médica. Durante 2500 años los médicos han jurado con esa fórmula. Estamos viviendo en una época en la que las facultades de medicina están empezando a dejar de jurar eso, por la mentalidad esta que ha entrado, que en el fondo quiere decir, yo daré medicamentos al que quiera morir, o yo le ayudaré a morir, o yo daré abortivos. Se están echando a perder. ¿Ya? Entonces él dice, yo juré. Y a continuación cuento un poco de la historia del juramento hipocrático, que es una pena no poderla contar. Y dice, la Asociación Médica Mundial de Ginebra, en 1948, revisó la fórmula de este juramento y añadió esta promesa: conservaré el máximo respeto por la vida humana desde la concepción. Esto era al terminar la Segunda Guerra Mundial. Qué bien. Dice, 20 años después, la Asociación Médica Mundial modificó la fórmula y dijo, la salud de mi paciente será mi principal consideración. Empezaron a quitar rápidamente el gancho que tenía el juramento original, hasta que actualmente ya no se hace referencia a este respeto que hay por toda vida humana por parte de los médicos. Ahora existe una versión corporativa del juramento hipocrático compuesta por los doctores Steinmeier del Colegio Médico de Wisconsin, que dice, juro por la raza humana y por la Sociedad Americana de Abastecimiento de Hospitales y de todas las organizaciones que se dedican a la salud y por los sistemas prepagos y de empresas asociadas, que cumpliré este juramento con toda mi capacidad. Considerar a quien me ha enseñado este arte de igual modo que al presidente de mi sociedad, etc. Una fórmula banal. No usaré el bisturí sin ser cirujano. En cualquier materia clínica en que pueda entrar, estaré por el beneficio del lesionado. Una fórmula en la cual todo más o menos vale. Bueno, después de contar todo esto, él dice que sigue prefiriendo, aunque se ha convertido, ya no es ateo, dice, sigue prefiriendo esa oración que aprendió de niño del rabí Maimónides, el gran rabí de la Edad Media judío, que enseñó a rezar así en el Talmud. Oh Dios, haz que mi entendimiento se mantenga siempre claro e iluminado. Era médico. A la cabecera del paciente
No dejes que ningún pensamiento extraño lo desvíe. Haz que todo lo enseñado por la experiencia y el estudio se haga presente allí y no sea perturbado en su trabajo sereno de médico. Es una oración para ser un buen médico, ¿no? Él dice que lo sigue rezando. Bueno, pero se está dejando de rezar y se está dejando de pensar como pensaban Hipócrates y Maimónides y, bueno, y todos los cristianos que hemos recibido el no matarás. Después de contar varias cosas, dice que un día, en 1967, si me alargo mucho, lo terminamos en la segunda parte del programa, recibí una invitación para cenar de un amigo que lo quería presentar a Lawrence Leider, que este es verdaderamente el hombre que está, un abogado de Nueva York, detrás de toda la historia del aborto mundial. Y dice, me lo presenté, no lo conocía. Mantuvimos la típica conversación sobre temas corrientes, hasta que Lawrence Leider mencionó como de pasada que acababa de publicar un libro sobre el aborto, en el que estudiaba las leyes entonces en vigor. Lo que él quería era nada menos que el aborto libre para todas las mujeres embarazadas contra sus deseos, o sea, impuesto, y con un tratamiento a un precio tan bajo que estuviese al alcance de los más pobres. Empezamos a hablar y la conversación duró 8 años. Y entre estos dos, el médico y el abogado de Nueva York, Lawrence Leider, decidieron cuál era la estrategia para conseguir que hubiera una ley de aborto que fuera barata, irrestricta y que incluso estuviera por encima del deseo de la propia mujer, o sea que se pudiera imponer. Dice, empezamos a hablar, va contando a lo largo de los capítulos cómo fue toda esta conversación. Con el tiempo descubrí, dice, para mi sorpresa, que me había envuelto sutilmente en la planificación de estrategias políticas con Leider. Empezaron a planificar cómo manipular la opinión pública. La manipulación de los medios de comunicación era crucial, pero resultaba fácil con unas relaciones públicas inteligentes. Y empezaron a alargar datos, dice. A finales de 1960 y principios de los 70, los medios de comunicación estaban poblados de radicales jóvenes, cínicos, insensibles y bien educados. Era el momento adecuado para manipular la opinión. Y sigue contando cómo fue. Empezaron a decidieron inventar una cifra. ¿Cuántas mujeres morían por abortos mal hechos? Y después de discutir y divertirse con Leider, decidieron dar una cifra, 1 millón por año. Y entonces los medios empezaron a decir que morían 1 millón de mujeres por año por abortos mal hechos. Luego, había que captar también que la autoridad producía en esa época, en los años 70, rechazo, toda autoridad. Pero esa autoridad rechazable debía tener forma conocida, una identidad clara y que la presentáramos como nociva. Bien, son dos personas que no eran cristianas, ¿no? Y a Leider se le ocurrió, ¿qué mejor que la Iglesia Católica? Ella estaba manchada de sangre, había que acusarla de torturar y asesinar a millones de herejes. No se podía inventar una cabeza de turco mejor. Ahí empezó todo. Bueno, por ahora lo interrumpo. ¿Queda bueno, más? Una pequeña pausa entonces, gracias. Continuemos, por favor, entonces. Estoy prácticamente leyendo algunas páginas del libro de Bernard Nathanson sobre cómo entre él y Lawrence Leider desarrollaron toda la legislación abortista que actualmente está casi en todo el mundo, ¿verdad? Y dice, había que identificar una autoridad odiosa que estuviera en contra del aborto. Y decidieron que esa autoridad odiosa era la Iglesia Católica. La acusaron de haber asesinado a millones de herejes, a sus seguidores. La acusamos de que la Iglesia estaba apoyando la guerra de Vietnam, que estaba en contra de la revolución sexual, que denunciaba a la droga como mala.
no se podía inventar una cabeza de turco mejor. Y entonces cuenta cómo fue la campaña contra la Iglesia Católica, que unificó a la opinión pública. Identificaron que una institución tan malvada que estaba en contra del aborto era una causa que había que combatir, había que estar a favor del aborto. Y dice, la campaña que Leider inició primero en el estado de Nueva York fue un paradigma, un modelo de juego sucio político y de guerra social. Y va contando, son dos personas brillantes que saben de planificación estratégica, saben cómo conseguir el objetivo. Necesitaban dinero. Leider sabía a quién conquistar, al gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, que fue el que les financió toda la campaña de manipulación. Sigue contando, bueno, todo lo que... Pero Rockefeller lo hizo sabiendo que estos eran lo que eran, o pensó que estaba haciendo una cosa buena. Es lo que él dice acá, yo me limito a leer lo que él dice, que era un liberal que estaba de acuerdo en apoyar su campaña. Hasta que llegó un día que por primera vez en la vida, por el desarrollo de la tecnología, esto lo cuenta ya en el capítulo 10, dice, me encontré con los ultrasonidos, con los sistemas de eco, que podían ver dentro del interior de la madre. Para entonces había provocado o dirigido la organización de 75.000 abortos. Casi nada. Había organizado toda la red de clínicas abortistas de Estados Unidos, era el rey del aborto. Sí, sí. Pero no se había hecho un planteamiento de fondo, hasta que dice que se encontró con este nuevo desarrollo técnico, los ultrasonidos. Por primera vez, dice, ya era un médico maduro, empecé a pensar sobre lo que verdaderamente habíamos estado haciendo en mi clínica. El ultrasonido nos introdujo en un mundo nuevo. Por primera vez podíamos ver de verdad el feto humano, medirlo, examinarlo, mirarlo y desde luego crear un vínculo con él y hasta quererlo. Empecé a hacer eso. Las imágenes ultrasónicas del feto producen un impacto increíblemente fuerte en quien las ve. Y va contando en todo este capítulo cómo fue su primer impacto. Y al final del capítulo de esta página dice, todo este impacto demuestra lo fuerte que es el vínculo que se crea con el feto. Yo mismo empecé a tenerlo con el no nacido. Después de haber ayudado a matar 75.000, hay algo que en el ser humano se llama la ley natural, la luz de la ley, pero que necesita una pequeña ayuda, es como que alguien nos abra los ojos. Para este médico fue la tecnología, que le permitió ver el interior de una madre. Ya no quedaban serias dudas en mi cabeza de que la vida humana existe en el vientre, desde el comienzo mismo del embarazo. Pero luego cuenta cómo no podía cortar con todo lo que había hecho en la vida tan rápidamente. Lo que sí empezó a hacer cada vez menos abortos. Y siguió estudiando. Hasta que un día se encontró con otra cosa que para él fue una experiencia total, que fue reflexionar sobre un grupo de personas que rezaban en la vereda de la calle delante de su clínica abortista. Y dice, rezaban, y yo, dice, me preguntaba, ¿cómo puede esta gente darse a un público que es y será siempre mudo, invisible e incapaz de agradecérselo, como son todos los niños abortados? Nunca les iban a poder decir gracias por ocuparse de nosotros, gracias por rezar, por tratar de que nazcamos. Pero le empezó a llamar la atención de que había gente que rezaba como pidiendo que intervenga a alguien. Ahí por primera vez se le empezaron a abrir los ojos de que a lo mejor había un Dios que escuchaba a las personas. Porque hasta ese momento había sido ateo él, totalmente entonces. ateo. Ajá. Educado, bueno, es toda la historia del libro, su padre lo educó en un ateísmo total. Sí, 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 sí. De modo que entre la tecnología que le permitía ver y encariñarse con el bebé, y ver a gente que parecía que rezaba con alguien, que le hablaba a alguien pidiéndole por los niños, empezó todo un proceso interior que terminó en este libro fantástico, en este testimonio de un hombre que está transformado. Así que se convirtió al final, entonces. Se convirtió, actualmente es católico. ¿Qué le parece?
y ya es un anciano. ¿Y cómo se arregla el pastel ahora ya, a esta altura del partido, que iban a arreglar? Claro, él mismo dice que volver, aunque se penalice actualmente la ley del aborto, es muy difícil meter el monstruo de nuevo dentro de la jaula. Pero hay que luchar con la perspectiva de que eso ocurra, aunque sea dentro de varias generaciones. Pero aún intelectualmente hablando, si una cosa se concreta y se aclara y la gente se convence, puede ser que estando convencida que la cosa mejore, que si piensen que todo es lo mismo. Sí, y tenemos que rezar mucho. Ah, desde ya. Y mucho. Eso sí. Bueno, padre, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. acabado el tiempo. Gracias nuevamente por su visita.